Hola a todos, bienvenidos al módulo de comunicación productiva. Hace un tiempo escuché en una de las formaciones a las cuales asistí que un futuro diferente estaba solamente a una conversación de distancia. A partir de ahí comprendí que la comunicación es un mundo de posibilidades. Realmente es así. Y a lo largo de todas las capacitaciones que hemos dado con el equipo de trabajo y de los trabajos de consultoría, hemos podido reconocer que el factor común y la causa de casi todos los resultados en las relaciones de los equipos de trabajo tienen que ver con la comunicación. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de la comunicación? A lo largo de estos episodios, mi intención es contarte cuál es el impacto de esta comunicación y cómo podemos hacer para manejarnos con ella como una aliada. Te voy a contar esto. Yo cuando comencé a formarme en comunicación, principalmente organizacional, y empecé a traerla como material de mis formaciones, tuve que tomar contacto con un montón de definiciones. Elegí una que personalmente la verdad que me gustaba mucho y que para mí resume de alguna manera la parte más importante en el mensaje que quiero transmitir sobre por qué es importante la comunicación. Te la voy a contar. La comunicación es poderosa y puede ser nuestra aliada, pero siempre y cuando sea entendida desde la conciencia y sea asumida desde el liderazgo. ¿Vamos de nuevo? Está buenísimo, escucha. Entendida desde la conciencia. Para mí es un montón esto, porque quiere decir que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la comunicación está mucho más allá de nosotros mismos. ¿Alguna vez habrás escuchado esta frase de todo acto comunica? ¿Qué significa esto? Que vas a comunicar quieras o no, querramos o no. Si estás en silencio, estás comunicando. Si hablas poco, estás comunicando. Si hablas mucho, estás comunicando otra cosa. Todo acto comunica, independientemente de la intención que nosotros tengamos. Y a esto le sumo que no sé si alguna vez viste cómo se compone un mensaje. ¿Vos sabías que cuando decimos algo, ¿sí? Cualquier cosa, estoy transmitiendo un mensaje a alguien, o estoy hablando con alguien, o estoy dando un discurso, de todo ese discurso, el impacto que tienen las palabras, o sea, el contenido de lo que yo digo, es solamente del 7%. Escucha esto, el 55% de ese mensaje está abordado por el impacto del lenguaje corporal y el 38% del tono y de la inflexión de la voz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el 93% del mensaje que vos das no tiene nada que ver con lo que vos decís, sino que tiene que ver con la manera en la cual estás hablando y tiene que ver con lo que sos capaz de transmitir. Porque en definitiva, la comunicación no deja de ser una experiencia de conexión emocional. Vamos con la segunda parte de la definición. La primera es que tenía que ser entendida desde la conciencia, o sea, me tengo que dar cuenta de este poder de la comunicación, porque si no voy a terminar transmitiendo algo que no es lo que yo quería. Y la segunda parte dice cuando es asumida desde el liderazgo. ¿Qué te parece que significa esto? Yo siempre pensé que cuando hay algo tan poderoso como es la comunicación no se puede controlar. Y siempre creí, y lo sigo pensando, que el control absoluto en realidad no existe. No podemos controlarlo todo. Es como una ilusión óptica, el control. Pero sí podemos aprender a liderar. Y, y el liderazgo tiene que ver principalmente con el reconocimiento de la importancia de algo, con la conexión con el objetivo y con el asumir las diferentes partes que tiene un proceso. La comunicación, como cualquier otro proceso, necesita ser administrado. Lógicamente estoy hablando de una comunicación productiva, de una comunicación que empieza con una meta y que concluye en un resultado.
Nosotros tenemos un montón de comunicaciones durante el día. Algunas son, como decimos en coaching ontológico, a palabra plena, como la que estoy hablando yo en este momento, que tienen una finalidad. Y otras son a palabra vacía. Esto significa que nuestro cerebro necesita en algún momento del día desconectar y que la comunicación simplemente fluya y que sea incluso un motivo simplemente de conexión con el otro. Ahora, si yo necesito, ¿sí?, generar un resultado y administrar ese proceso de comunicación, tengo que liderar esa comunicación. Primero porque hice consciente que la comunicación existe, quiera yo o no quiera yo. Segundo, porque asumí que solamente el 7% de mi mensaje tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el contenido. O sea, todo lo otro tiene que ver con la manera en la cual yo te lo diga y con la experiencia que yo sea capaz de transmitirte y que vos sientas a través de mi mensaje. Entonces, ¿cómo voy a generar una comunicación productiva si no puedo conectarme con vos? Recordemos esta definición, te la comparto otra vez. La comunicación, para que sea poderosa y para que genere realidad, tiene que ser entendida desde la conciencia y tiene que ser asumida desde el liderazgo. Ya con que nos demos cuenta de esto ya es un montón. Ya empezamos a ser conscientes de aquellas conversaciones que podemos tener pendientes y aquellas que no están pendientes, pero que no están llegando al resultado que nosotros querramos. Y te cuento esto, ¿sabías lo que significa abracadabra? A ver, todos hemos sido niños y bueno, yo tengo 45 años. En mi época jugábamos a ser magos o magas, o veíamos dibujitos animados o nos leían cuentos que tenían que ver con la magia. Abracadabra. Abracadabra era algo que significaba que podía ser algo posible a partir de la magia. Se utilizaba una varita mágica y se decían esas palabras mágicas. Cuando empecé a dar formaciones, di con una capacitadora que me contó lo que significaba eso. Y para mi sorpresa, me enteré que eso significa la palabra transforma. Abracadabra, la palabra transforma. Y ahí me di cuenta que el poder de la palabra es maravilloso, que simplemente tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos cuando utilizamos el lenguaje. Porque que el lenguaje sea generativo significa que cambia las cosas. Cambia las cosas o genera algo que antes no existía. Ahora, todo poder lleva también aparejado su cuota de responsabilidad. Y desde el punto de vista del coaching ontológico, la responsabilidad significa la habilidad de responder. No tiene nada que ver con la formalidad. Significa que me tengo que hacer cargo de lo que estoy diciendo y que me tengo que hacer cargo de lo que estoy escuchando. El hablar tiene que ser responsable. Si no sé para qué voy a decir lo que digo, mejor no lo digo. La primera pregunta que me tengo que hacer es ¿para qué voy a decir lo que voy a decir? Esto, lógicamente, lo tengo que hacer antes, ¿no? En el diseño de una conversación. Y la escucha tiene que ser activa. Hoy se habla mucho sobre la escucha activa, ¿no? Que escuchamos no solamente con los oídos, escuchamos con la mirada principalmente, en un momento en el que nuestra mirada está tan captada por el celular o está tan captada por un montón de ruidos que existen en el contexto de los mensajes y de la comunicación. Pero no solamente tiene que ser activa en el sentido de que tengo que estar escuchando desde muchos lugares, sino que también tiene que ser generosa. Y que sea generosa significa que tengo que ser capaz de poder escuchar desde la empatía, reconociendo que el otro habla desde un paradigma distinto, desde un aprendizaje diferente y que el otro es un otro. La única manera de estar presente en una conversación armónica es poder escuchar activamente desde la generosidad y desde la pregunta. Entonces, hay un lenguaje que es descriptivo y uno que es generativo. Mira, te lo cuento fácil. Hay una parte de nuestro discurso que describe lo que ya está.
que define una realidad que ya existe, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo, el día está lindo, ¿qué es? Una opinión. Yo estoy opinando, ¿no? Pero eso no cambia nada. Simplemente estoy manifestando lo que para mí significa el día de hoy, ¿sí? Eso se llama juicio. O lo conocemos mejor como opinión. Todos opinamos. Es imposible no opinar, ¿sí? Nos la pasamos opinando. Y no está ni mal ni bien. Simplemente es muy importante que reconozcamos el tipo de conversación que yo estoy teniendo y qué acto lingüístico estoy usando. Otra forma de describir una realidad es cuando yo digo, por ejemplo, hoy es martes. Eso es un hecho, una afirmación, es indiscutible, porque existe una convención mundial, ¿sí?, que decidió que hoy fuera martes. Y eso no tiene discusión. Aún así yo no estoy transformando absolutamente nada. Simplemente estoy describiendo algo. Ahora, hay otra parte del lenguaje que se llama el lenguaje generativo, como la palabra lo dice, es un lenguaje que cambia las cosas, que genera, ¿sí?, que crea algo desde la nada. ¿Y qué tenemos ahí? Ahí tenemos declaraciones, ahí tenemos pedidos, ofertas y promesas. Si yo te pido algo a vos y lo dejo de esperar y dejo de esperar que suceda, estoy modificando algo. Si yo declaro algo, por ejemplo, si yo te digo sí o te digo no, estoy modificando una realidad. Las cosas ya no van a ser iguales para vos y para mí. Y si yo te estoy ofreciendo algo, nuestro futuro, el de los dos, está modificándose también. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque a lo largo de los años que he hecho coaching y he hecho consultoría, me he dado cuenta que la mayoría de las discusiones, de los conflictos y de las conversaciones entre los equipos o entre las personas es porque apoyan esas conversaciones el lenguaje descriptivo. O sea, se la pasan dando opiniones sobre algo o afirmando cosas que en definitiva no modifican nada. Así que, mira, para terminar este episodio, te quiero hacer una propuesta. Trata de ser consciente y agarra alguna conversación importante que hayas tenido o que vayas a tener. Y trata de reconocer qué porcentaje dentro de esa conversación tenés de lenguaje descriptivo, o sea, de opiniones, juicios y afirmaciones. ¿Y qué porcentaje de lenguaje generativo tenés? O sea, de declaraciones, pedidos, ofertas y promesas. Trata de pescarte si estás emitiendo muchas opiniones cuando en realidad lo que querés es llegar a un acuerdo. Trata de pescarte cuando no salís del mundo de las afirmaciones, cuando en realidad lo que querés es gestar algo, generar algo. Y también trata de reconocerlo y pescarlo en el otro. De momento te voy a pedir eso, que simplemente tomes nota, ¿sí? Si te animás a hacer esto, en el próximo episodio te voy a contar cómo podemos hacer para transformar esto y para poder ser conscientes y utilizar el lenguaje generativo para lograr todos los resultados que nosotros querramos lograr e incluso aquellos que no nos propongamos. Porque cuando la comunicación empieza a ser aliada, entramos en un mundo de posibilidades y créeme que te va a gustar. Soy Pau Boguera y a partir de ahora quiero acompañarte en el descubrimiento de la comunicación productiva. Nos vemos en el próximo.